Estimados doctores, miembros de la banca, soy Víctor Maya y hoy defenderé mi tesis que hace un análisis del régimen propio de seguridad social de los funcionarios públicos brasileños bajo el paradigma de la seguridad social complementaria. En este trabajo fui orientado por la doctora Catalina García Vizcaíno, a quien agradezco y saludo, así como los demás doctores aquí presentes. Inicialmente, seguiremos la siguiente ruta y, a continuación, responderé a los cuestionamientos señalados: objetivos, justificativa, aspectos éticos, el nuevo y el antiguo régimen, fundamentación teórica, metodología, resultados y análisis, y conclusión. Comenzamos por los objetivos del trabajo. El objetivo de este trabajo es analizar el régimen propio de seguridad social de los funcionarios públicos brasileños bajo el paradigma de la seguridad social complementaria. El trabajo evaluó las particularidades del nuevo régimen como la rentabilidad necesaria para que la remuneración neta del FUNPRESP, que es el nuevo fondo, se equipe al régimen anterior. Otro cambio importante en el nuevo régimen es la posibilidad de salir sin perder sus contribuciones. También se calculó el valor de esta opción para diversos perfiles de tasas de interés, sexo, tiempo en el régimen y probabilidad de salir. Esto permitió a ellos tomar la decisión de salir o no del régimen anterior pautados en un criterio analítico. Avanzamos a la justificación. De acuerdo con la Constitución Federal, la seguridad social es una garantía social mediante contribuciones previsionales con la finalidad de proveer subsistencia al trabajador en caso de pérdida de su capacidad laboral. La seguridad social en Brasil conoce dos regímenes previsionales distintos: el régimen general de seguridad social, que abarca la iniciativa privada en general, empleados, socios de empresas, domésticos, autónomos, facultativos, entre otros, y el régimen propio, aplicable a los funcionarios públicos efectivos de los entes federativos. El Estado, que posee 960.000 asistidos en el régimen propio, tuvo un déficit de 54.000 millones de reales, o 56.000 reales por participante. El régimen general, con 29 millones de asistidos, en el mismo año tuvo un déficit de 35.000 millones de reales o 1.200 reales por participante. Estos números son del Ministerio de la Seguridad Social. Es importante mencionar que diversos factores amenazan la solvencia del régimen, como el aumento de la longevidad, el crecimiento del déficit, que actualmente es alrededor del 10% al año, y el aumento del número de funcionarios jubilados a corto plazo. En 5 años, cerca del 40% del actual contingente de funcionarios públicos del Estado estará apto para jubilarse. Hay otra razón estratégica para que Brasil adopte el régimen de previsión complementaria. Aunque Brasil sea el 8º país en términos de activos en seguridad social complementaria, eso representa apenas el 17.3% del PIB. Con el FUNPRESP, la seguridad social complementaria podrá aumentar el ahorro interno. La ampliación y reestructuración del ahorro interno busca promover el crecimiento de la tasa de inversión, en que el quid de estas transformaciones pasa a ser la reducción de costos para toda la cadena productiva, además de la propia cuestión de la prioridad en la generación de ganancias de productividad. Los sistemas de pensión privados tienen un papel primordial en la economía de un país. Por causa del clima de incertidumbre de la sostenibilidad financiera a largo plazo de la seguridad social, los fondos de pensiones se revisten de un carácter fundamental en la constitución de ahorros para la reforma, así como constituyen
un medio de desarrollo del mercado financiero y de capitales. Aquí se aborda el concepto amplio de ética y, a continuación, se comenta su positivación en el contexto de los fondos de pensión. El pensamiento ético busca juzgar el comportamiento humano diciendo lo que es correcto y lo que no lo es, lo que es justo e injusto. La búsqueda de la ética se traduce en las elecciones que el hombre hace. Las opciones correctas nos llevan a un camino de virtud, verdad y las relaciones justas. Todo profesional tiene un código de ética al que debe obedecer para cumplir su función sin dejar de respetar los derechos humanos. La ética de mercado se encuentra positivada en la Carta Mayor, que destaca los valores sociales del trabajo y de la libre iniciativa, la tutela del derecho fundamental a la propiedad y los principios de la libre competencia y del ejercicio de la actividad económica en carácter subsidiario por el Estado. La Constitución, en su artículo 5, asegura que todos son iguales a la ley. Entonces, la reforma está pautada en el principio de la igualdad, pues aproxima el régimen de previsión social de los funcionarios públicos al régimen de los trabajadores en general. Esta uniformidad es vital para el equilibrio de las relaciones sociales, ya que cualquier déficit en la previsión social de los funcionarios se cubre con el aumento de impuestos o pérdida de derechos. También cabe discutir el derecho adquirido y la expectativa de derecho. Para que las personas puedan vivir con paz y libertad, es necesario conceder alguna estabilidad a las relaciones jurídicas en las que participen. Por eso, nadie cuestiona que la seguridad jurídica constituye un valor fundamental en la construcción de una sociedad. En el texto de la ley que creó el FONPRESP, el legislador se preocupó tanto por el derecho adquirido por la expectativa de derecho. No se pretendió cambiar el régimen de quien ya estaba jubilado, ni de los funcionarios que ya estaban en el régimen anterior en el momento que se promulgó la ley. A los funcionarios en actividad también se les ofreció la opción de cambiarse para el nuevo régimen, cuyos efectos son el objetivo principal de esta tesis. Una de las más relevantes salvaguardias de la seguridad jurídica se apoyan en el principio de la irretroactividad de las leyes, acatado a través de formas y fórmulas variadas por la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos de los pueblos civilizados. De este modo, se acepta ampliamente la idea de que las leyes deben disponer para el futuro, ya que el efecto retroactivo de las normas genera inseguridad y inestabilidad, perjudicando la capacidad de las personas de planear y organizar sus vidas de acuerdo con el derecho en vigor. En este sentido, es posible fundar el principio de la irretroactividad de las leyes en una propia idea del Estado de Derecho, que exige la protección de la confianza y de la seguridad jurídica de los ciudadanos. Ahora, lo que apenas interesa es el análisis del punto de enfoque de este tortuoso problema, que de él deriva el derecho adquirido. Derecho adquirido es la facultad personalísima integrada al patrimonio material o moral del titular, que ocurre cuando él reúne todas las condiciones o elementos para configuración o ejercicio de un derecho, o caracterización de una situación jurídica, quedando a su criterio, dentro de las condiciones adecuadas, la realización o concretización de ese derecho o situación. Mientras que la expectativa de derecho es una esperanza, el derecho adquirido es una realidad viva a ser presentada cuando su titular así lo desee. Es la preservación de una situación ya concretizada anteriormente,
cuya nueva ley obligatoriamente tiene que respetar y resguardar principalmente la seguridad social, deseada siempre por todos. Y sobre esta óptica, no se puede atacar la reforma, pues no solo preservó los derechos de los actuales servidores, pero también permitió que se adhieran al nuevo régimen. Ahora abordaremos la seguridad social en Brasil y el respectivo andamiaje jurídico. Como ya he dicho, en Brasil existen dos sistemas públicos de seguridad social. Uno instituido para los trabajadores de la iniciativa privada y otro para los funcionarios públicos estatutarios con vínculo efectivo con la administración. Existe también la seguridad social complementaria, un beneficio opcional que proporciona al trabajador un seguro previsional adicional conforme su necesidad y deseo. Antes, la seguridad social complementaria no abarcaba a los funcionarios públicos porque su forma de cálculo del beneficio garantizaba la reposición del último salario. Hasta recientemente, los dos regímenes tenían características y disciplinas bien diferenciadas. El régimen propio era mucho más ventajoso que el régimen general. La jubilación se revestía como un premio al funcionario por el servicio sin sanciones. Entre esas ventajas se cita la gestión propia de los recursos, el mayor valor del beneficio por no utilizar el factor previsional ni ser limitado al techo del régimen general. Actualmente, ambos son limitados al mismo techo, que hoy es cerca de 5.000 reales, y quien quiera puede adherirse al sistema complementario. Continuando, en la fundamentación teórica, presentamos temas y herramientas que subsidiaron el quid de este trabajo. Se trató la precificación de opciones, en particular por el método binomial, la optimización por el método de las secantes, que sirvió para determinar las tasas de interés de equilibrio en la simulación y las características de los fondos de pensión, en especial las entidades cerradas de previsión complementarias de Brasil, y el cálculo del porcentaje de contribución en un plano de contribución definida. En más detalles, quiero explicar sobre fondos de pensión, el FUNPRESP y opciones financieras. En primer lugar, se muestra relevante definir qué son los fondos de pensión. Fondo de pensión es una fundación o una sociedad civil que genera el patrimonio de participantes y patrocinadora con el objetivo de proporcionar rentas o pensiones. Para proporcionar esta renta, en la jubilación es necesario que haya acumulación de riqueza durante la fase productiva. Es decir, el consumo debe ser inferior a la renta en esa fase. La figura presenta la forma ideal de ese ciclo. Otra ventaja de ahorrar vía fondos de pensión es la posibilidad de diferir el pago de impuestos, como también hay posibilidad de pagar menos tributos en la fase de fruición de beneficios. Tomando el caso base de 30 años de contribución a un interés de 4%, se puede concluir que la inversión en fondos de pensión tiene una rentabilidad líquida de impuestos en torno al 28% mejor que una inversión tradicional en renta fija. Ese efecto aumenta tanto con el aumento de los intereses como con el aumento del tiempo. El FUNPRESP es un fondo de pensión que pretende proveer la seguridad social complementaria de los funcionarios públicos federales. En este fondo, la elegibilidad para la jubilación se da con 35 años de contribución o 70 años de edad, reduciéndose 5 años para las mujeres y para los que tienen derecho a la jubilación especial, como los profesores y los policías. El FUNPRESP prevé la existencia de beneficio de riesgo y beneficio programado. Los beneficios de riesgo existen para el caso de invalidez y es vitalicio. Ya el beneficio programado será de la modalidad de contribución definida, conforme exigencia constitucional. Ese beneficio será percibido por 25 años
con previsión posterior, si fuera necesario, del fondo de supervivencia y revertiendo para el expolio el saldo remanente de la cuenta individual del asistido, caso el funcionario o sus dependientes no utilicen la totalidad del montante acumulado. El derecho de salir del régimen portando los beneficios equivale a una PUT, una opción de venta, porque antes las contribuciones por encima del techo del régimen general se perdieron y ahora pueden ser portadas. En ese contexto, se calculó el valor esperado acumulado de esta opción. N es el número de veces de contribución de hoy hasta la jubilación. PI es la probabilidad de salir en el régimen exactamente en el 10º mes. VF-ACUM es el valor futuro acumulado de las contribuciones para el FUNPRESP en la fecha de la jubilación. La figura muestra el efecto temporal acumulado de la probabilidad PI de salida en mes determinado en función de la probabilidad personal P de salir en cualquier mes. Se ve que, aunque con probabilidad baja de salir en un dado mes, la probabilidad acumulada es relevante. Ahora empezamos la metodología que establece el parámetro de comparación entre los dos regímenes. Se detalla el nuevo régimen, la parte de la remuneración debida al beneficio especial y al beneficio del FUNPRESP. Para comparar el FUNPRESP al antiguo régimen de seguridad social, se calculó la remuneración líquida para ambos casos, antiguo y nuevo. Nosotros queremos saber cuál debe ser la rentabilidad para que el servidor reciba lo mismo que antes. En el régimen antiguo tenemos dos hipótesis legales. La primera para los servidores que ingresaron antes de la enmienda 41/2003, que percibían el mismo valor de la activa en la jubilación. Y la segunda para los demás, hasta la entrada en funcionamiento del FUNPRESP, reciben valor igual a la media de los 80% mayores salarios actualizados por la inflación. El beneficio especial será equivalente a la diferencia entre la media aritmética simple de las mayores remuneraciones anteriores a la fecha del cambio de régimen y el techo del régimen general, multiplicada por el factor de conversión, actualizadas por la inflación. El factor de conversión es la fracción del tiempo efectivamente trabajado dividido por el tiempo total del inicio hasta jubilarse. En la imagen de la izquierda tenemos la evolución de los salarios. En la derecha tenemos lo mismo, pero actualizado por la inflación. Noten que la remuneración hoy es mayor que la media histórica. En el cuadro se percibe que el beneficio especial será siempre inferior al salario al final de carrera. Eso porque en el cálculo gran parte de las remuneraciones fueron inferiores al nivel actual. El cálculo del beneficio a ser percibido debido a las contribuciones del patrocinador y del participante es función de diversos factores. En este trabajo se consideró que el participante contribuye con el 11%, mismo índice descontado en el régimen anterior, y el patrocinador con el 8.5%, sobre la cuota de la base de contribución que exceda el límite máximo del régimen general. Entre los otros parámetros, la simulación fue realizada para hombres y mujeres, salarios finales entre 5.000 y 27.500, edad de entrada en el régimen propio entre 20 y 30 años, edad de jubilación de 60 años para hombres y de 55 años para mujeres.
y sobrevida de 25 años tras la jubilación. Otro parámetro considerado fue la probabilidad individual de salida del régimen. Se simuló para probabilidades de salida en un determinado mes entre 0 y 8,33%. Ese parámetro fue utilizado en la precificación de la opción de salida del régimen. Los resultados de la simulación completa están en la tabla en el apéndice de la tesis. Estos resultados traen la rentabilidad real necesaria para que el FUNPRESP proporcione la misma remuneración del régimen anterior. En caso de que el fondo tenga rentabilidad efectiva superior a la remuneración percibida por el servidor, será mayor que el régimen anterior. En caso contrario, será menor. Ahora analizamos los resultados con el objetivo de entender la sensibilidad del nuevo régimen a los principales parámetros: sexo, sueldo, edad de entrada, tiempo de servicio y probabilidad de salir del régimen propio. En cuanto a la edad de entrada al régimen propio, es intuitivo percibir que en un plan contribución definida, cuanto más joven, mayor el tiempo de capitalización y, por lo tanto, mayor el beneficio. Para cualquier valor de salario en línea y tiempo de contribución columna, la rentabilidad de equilibrio es menor para quien entra más joven. Para el salario, se percibe que, ceteris paribus, cuanto mayor la remuneración, menor la rentabilidad requerida al FUNPRESP para igualar el beneficio del régimen antiguo. Eso era esperado debido al efecto fiscal de los fondos de pensión. La figura explícita esa relación. En relación a la probabilidad de salir del régimen, no tenemos una función monótona. Es obvio que para probabilidades muy bajas, el valor de la opción es pequeño. Sin embargo, el crecimiento del valor de la opción no se da indefinidamente. A partir de cierto punto, la probabilidad de salir en un determinado mes es tan alta que la salida del régimen probablemente ocurre en los primeros años, sin que el valor capitalizado se vuelva más relevante. Finalmente, presentamos las conclusiones de trabajo. Para analizar la diferencia entre los regímenes de previsión, se evaluó su sensibilidad a los principales parámetros: edad de entrada al régimen propio, salario, tiempo de servicio, probabilidad de salir del régimen propio y sexo. También se analizaron los aspectos éticos de los cambios de régimen. Se concluyó que el cambio está alineado con el principio constitucional de la igualdad, pues aproxima los regímenes de los funcionarios públicos a los de los trabajadores en general. El legislador se preocupó tanto con el derecho adquirido como con la expectativa de derecho. Se señala que el análisis efectuado por este trabajo desconsidera algunos riesgos inherentes a los fondos de pensión. El riesgo de longevidad es el riesgo de supervivencia superior a 25 años previstos por el FUNPRESP. El riesgo de inflación se refiere a la posibilidad de que la inflación destruya el poder de compra de las pensiones. El riesgo político se refiere a la posibilidad de cambios desfavorables a los pensionistas, como el fin de los beneficios fiscales. Finalmente, dadas las limitaciones inherentes a las simulaciones, a la imprecisión cuanto a la remuneración nominal del caso concreto y la dificultad de atribuirse con certeza cuál es la probabilidad de dejar el régimen,
Se recomienda que la decisión personal de cambio de régimen sea tomada con parsimonia. Este trabajo sirve apenas como motivador y no debe ser tomado como única referencia técnica. La incerteza sobre el beneficio es intrínseca a la modalidad de contribución definida. Creo que cumplí con lo propuesto y ahora estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias por la atención.